Muy bien. Pues buenos días tengan todos, todas. ¿Cómo han estado? ¿Todo tranquilo? Aquí estamos, todo tranquilo. Bueno, pues hoy vamos a entrar con uno de los temas más interesantes que tiene que ver con el tema de la autonomía, ¿verdad? Antes de hablar de esto, antes de hablar sobre las cuestiones de la autonomía, vamos a hacer una breve revisión general, ¿verdad? Sobre lo que hemos estado trabajando en las sesiones anteriores para que pues ubiquemos qué pasa con este asunto de la autonomía, algo tan discutido porque pues la autonomía está ligada íntimamente a lo que nosotros conocemos como el consentimiento informado. Entonces, este instrumento que nos sirve tanto, ¿ya? Que utilizamos tanto en el mundo clínico, pues definitivamente tiene que tener sus fundamentos, tiene que tener sus bases, y bueno, va a ser precisamente la autonomía la que va a dar razón a todo esto. Permítanme compartirles un momentito, ¿verdad? Compartirles en donde nosotros nos quedamos en la discusión anterior. Estuvimos hablando, y tenemos el material anterior, estuvimos hablando precisamente de estos dos modelos. Les comparto. Estuvimos hablando de estos dos modelos. Aquí los tenemos, ¿verdad? El modelo de la inteligencia, la voluntad y los apetitos, y el modelo biopsicosocial. Entonces, pues veíamos cómo bajo este modelo nosotros encontrábamos definiciones, y bajo este modelo nosotros encontrábamos descripciones. Fueron las cosas importantes que habíamos descubierto, ¿verdad? También habríamos descubierto que bajo este modelo de definiciones, nosotros lo que encontrábamos aquí era la noción de persona. ¿Ya? Mientras que en este modelo de descripciones, lo que nosotros encontrábamos era la descripción de individuo. Después, bajo este modelo, encontramos la noción de persona, y con la noción de persona, la noción de dignidad. ¿Ya? Y bajo este modelo, la noción de individuo y la noción de derechos y obligaciones. La tradición, la modernidad. Nuestra cultura occidental, que es una cultura vastísima, data finalmente de hace 2500 años, ¿verdad? ¿Sí? Encontramos sus fundamentos, pues, en la antigua Grecia, el mundo grecorromano, ¿verdad? De allí. Y por el otro lado, la cultura moderna, que nosotros en el mundo de la filosofía la iniciamos, pues, con Descartes, ¿verdad? Y después, pues, se culmina como forma teórica, ¿verdad? Con Kant en la Ilustración, y de ahí se arranca a todo el mundo actual, ¿verdad? Contemporáneo que tenemos. A ver, tanto esta cultura en el mundo contemporáneo, tradicional, como esta cultura moderna, ¿sí? Hoy por hoy siguen vigentes, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Y en la bioética,
estoy recapitulando simplemente, en la bioética encontramos aquí precisamente la bioética personalista, aquí están sus fundamentos, y aquí encontramos la bioética principialista. Hoy vamos a dedicar un tiempo a esta reflexión sobre la bioética principialista y concretamente sobre el concepto de autonomía en la bioética principialista. No sé si tengamos alguna duda, algún comentario, ¿verdad? Que ustedes quieran hacer. ¿No? ¿Todo tranquilo? Bueno, pues vamos, perdón, ¿no? Bueno, vamos pues al famoso tema de la autonomía en el mundo clínico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué dedicarle toda una sesión, sí, todo un módulo precisamente a este tema? La crítica y defensa del principio de autonomía en la investigación clínica. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto, verdad? ¿Sí? Vamos, pues, les comparto el material. Aquí está. Dice el material. Lo primero que vamos a hacer, perdón, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener aproximaciones al tema de dignidad y de autonomía, ¿verdad? ¿Sí? Luego vamos a ver el papel de la dignidad en la investigación clínica, hasta dónde la dignidad es un concepto inútil, fíjense nada más en dónde andamos ya, la autonomía como posibilidad para la dignidad, ¿sí? Luego el respeto como apropiación de posibilidades de la autonomía, su capacidad formal y su incapacidad práctica, y bueno, pues vamos a cerrar con el asunto del consentimiento informado como un reducto de la autonomía legal y como una posibilidad de la autonomía ética y posteriormente como un imperativo ético. Suena así como muy complicado esto, pero verán ustedes que pues lo que vamos a hacer es que vamos a abordar, ¿verdad? ¿Sí? Alrededor del tema, a matizar alrededor de este tema. Bueno, iniciamos. Habíamos estado hablando de que en el mundo clínico, ¿verdad? Hay un principio, ¿ya? Y digo principio y me detengo porque no resulta fácil mencionar que algo que se está viendo de manera procedimental sea un principio. A ver, me detengo tantito. Nosotros, cuando pensamos en un principio, pensamos en algo desde donde cualquier cosa se empieza a mover. Eso es un principio. ¿Okay? Aquí, fíjense qué cosa tan curiosa. El principio inicia con una negación, ¿verdad? Tenemos un ruidillo por ahí, no sé si todo el mundo lo escucha. ¿No? ¿Ya estamos? Ok. Les decía, ya, muchas gracias. Fíjense, les decía, casi siempre un principio es cuando nosotros afirmamos desde dónde algo empieza a moverse. Eso es un principio. Sin embargo, aquí, este principio ético, ¿sí? Lo decía hace un momento, implica diciendo no desde dónde algo, sino desde dónde nunca algo, ¿verdad?
¿sí? Y dirán ustedes, bueno, pero qué complicado. Bueno, lo que pasa es que como vamos a hablar de las aproximaciones desde la dignidad y la autonomía, entonces tenemos que percatarnos de que esta descripción que tenemos aquí, esta descripción, tiene que ver con la concepción principialista. Por ende, esta descripción de nunca al otro solo como medio, sino siempre como fin en sí mismo, esta descripción va a tener que ver con el asunto de la autonomía, más que con el asunto de la dignidad. ¿Ok? Es decir, un clínico, cuando se aproxima, vean los conceptos, un clínico cuando se aproxima a hacer una intervención o hacer una invasión en el mundo, sí, pues de su quehacer, tiene que tener muy claro que el otro es un fin en sí mismo. ¿Y por qué tiene que tener claro que el otro es un fin en sí mismo? Porque precisamente este es un principio kantiano que, si bien define, por decirlo de alguna manera, o impera, ¿sí?, sobre el quehacer clínico bajo el nombre de dignidad, lo que está otorgando más que la propia dignidad es autonomía. A ver, no quiero ser enredoso, ¿verdad? Pero sí es muy importante porque vamos a ver cómo para muchos en el mundo clínico, en el quehacer clínico, pues este asunto de la dignidad no cumple ningún papel importante. Es decir, la dignidad se convierte en el mundo clínico en un formalismo, en una abstracción, en algo que es sumamente complicado aterrizar, ¿verdad? Sin embargo, la autonomía entra como cuchillo caliente en mantequilla, ¿verdad? Para decir, lo que sucede es que si bien no podemos pensar en términos de dignidad, sí lo podemos hacer en términos de autonomía. Entonces, violentar la autonomía del paciente, del o la paciente, es sumamente delicado, ¿ya? ¿Y por qué? Pues porque la autonomía va a ser este instrumento que hemos inventado los seres humanos para, híjole, qué complicado, ¿verdad? Como para salvaguardar el asunto de la dignidad humana. Es desde la autonomía, desde donde nosotros cuidamos la dignidad humana. ¿Por qué? Porque nos importa la dignidad humana, no porque nos importe la dignidad humana, sino porque nos importa, perdón por la redundancia, la autonomía del otro ser humano, ¿verdad? No sé si hasta aquí, en este traer y llevar un par de conceptos, haya alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión que quieran ustedes hacer. ¿No? Sábado por la mañana, no tenemos ninguna duda. Bueno, pues esto que estamos diciendo, ¿sí?, es sumamente fuerte, sumamente delicado, ¿eh? Porque si nosotros en el quehacer clínico consideramos al otro ser humano como un medio, solo como un medio, ¿verdad?
entonces no solamente violentamos de manera formal lo que Kant llamó dignidad, sino que vamos a atentar, perdónenme, vamos a atentar directamente sobre su autonomía. Veamos algunas acotaciones que seguramente ustedes ya leyeron aquí. En el ámbito médico, significa que los valores, criterios y preferencias del enfermo gozan de prioridad. Eso, qué cosa tan delicada, tan compleja, ¿verdad? En la toma de decisiones, en razón de sus derechos y obligaciones como individuo, ¿ya? O sea, ¿dónde dejamos nosotros el famoso principio terapéutico? ¿Dónde colocamos este asunto del principio terapéutico? ¿Sí? Denme un segundo, déjenme prender el clima aquí porque está un calor tremendo. No pensé que fuera a ser tanto calor. Denme un segundito. Muchas gracias. Perdón por la interrupción. Les decía hace un momento, ¿verdad? Sí. Qué cosa tan delicada, qué cosa tan complicada para el ejercicio del principio terapéutico, que es algo que hemos estado hablando sistemáticamente, ¿sí? Esto de dar prioridad, ¿sí?, al enfermo en la toma de decisiones, ¿ya? Por otro lado, este privilegio guarda inmediata relación con la cuestión del consentimiento informado del individuo actual o potencialmente enfermo, ¿ya? Y en tercer lugar, esto permite una relación más simétrica entre médico y paciente, ¿sí?, alejando así el famoso paternalismo médico. Entonces, bueno, la autonomía pues viene a ser desde este principio, desde esta descripción, perdón, de nunca al otro solo como medio, sino siempre como fin en sí mismo, pues la gran posibilidad, por decirlo de alguna forma, para poder generar relaciones simétricas entre aquel que sabe, aquel que tiene el conocimiento, aquel que invade y el que tiene el dolor, el que tiene el padecimiento, aquel que no sabe que tiene. ¿Verdad? Esta relación, pues no es un asunto tan simple, ustedes lo saben como clínicos, ¿verdad? Sí. No es un asunto tan simple porque tenemos que ser sumamente cuidadosos en este aspecto de la autonomía del paciente. Pero pareciera ser como si la relación médico-paciente siempre estuviera como determinada por una suerte de asimetría, siempre de asimetría, ¿verdad? Una relación en donde tenemos que declarar la simetría para poder mantener el equilibrio, voy a entrecomillar esto, en los poderes fácticos del paciente y del clínico. Qué cosa tan sumamente compleja, porque pues podríamos resolverlo de una manera muy simple diciendo, bueno, pues que firme el consentimiento informado y se acabó. Bueno, pues sí, que firme, o si no firma, pues yo no intervengo, y si firma, pues yo intervengo, ¿verdad? Pero eso, pues lo vamos a ver en la próxima sesión. Esto, pues es pensar de manera muy reduccionista, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos porque todo esto tiene fundamentos filosóficos, fundamentos antropológicos, que son precisamente los que estamos discutiendo ahorita, ¿no? Es decir, hasta dónde la prioridad
hasta donde el individuo, no la persona, ¿ya? Sino hasta donde la prioridad de la relación, hasta donde el individuo y hasta donde la relación simétrica, ¿ya? Fíjense ustedes en este asunto. La sesión anterior nos detuvimos en una cuestión muy interesante que fue la gradualidad de principios, ¿ya? Vean ustedes aquí como en la cuestión de la justicia, la no maleficencia, la beneficencia y la autonomía, ¿verdad? La pregunta que nos estamos haciendo aquí es, ¿qué lugar ocupa la autonomía en la gradualidad de los principios? ¿Sí? Tenemos la no maleficencia pegada a la autonomía. Tenemos la beneficencia pegada a la autonomía. Tenemos la autonomía per se como punto máximo y tenemos la justicia ligada o pegada a la autonomía. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que para el principialismo, ¿sí?, en el orden literalmente fáctico, práctico, ¿sí?, en lo que llamamos los poderes de hecho, pues allí pues nos encontramos ni más ni menos que la gradualidad ha antepuesto a la autonomía como un principio fundante en la relación médico-paciente. Totalmente fundante. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión sobre esto. La pregunta sería, ¿a dónde dejar la no maleficencia con respecto a la autonomía? ¿A dónde dejar la beneficencia con respecto a la autonomía? Eso es sumamente fuerte. ¿A dónde dejar la justicia con respecto a la autonomía, verdad? Porque la sesión anterior insistíamos mucho en que estos 4 principios de la bioética principialista, pues si los ponemos estáticos, pues nos generan un problema gravísimo, ¿verdad? Porque estacionamos el quehacer clínico. Tiene que haber esta ductibilidad, tiene que haber esta porosidad en las fronteras, diría Lotman, ¿verdad? Que habla de la porosidad de las fronteras. ¿Ya? Tiene que haber esta suerte de porosidad para que nosotros podamos establecer una, voy a entrecomillar desde luego la palabra, sana relación con el paciente. Sin embargo, después de habernos desatado las manos, ¿verdad? Y decir, bueno, qué maravilla que la modernidad nos trajo 4 principios, pero también las reflexiones actuales, porque esto es muy, muy actual, nos han permitido que nosotros establezcamos gradualidad y porosidad en las fronteras de las relaciones humanas, ¿verdad? Para poner, pues, la beneficencia antes de la no maleficencia, la justicia antes de la autonomía. Hoy se nos vuelve a aparecer, ¿sí?, esta suerte pues de estatismo conceptual, ¿verdad? Donde nos dice, mira, qué bueno que pienses en no hacer el mal, qué bueno que pienses en hacer el bien, qué bueno que pienses en compensar, ¿verdad?, en términos de justicia, en restaurar, ¿ya?, algún daño, ¿verdad?, con un bien, pero la autonomía no está para negociarse. ¿Alguna reflexión hasta aquí? Ustedes que viven día a día este mundo clínico, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿No hay comentarios? Bueno, seguimos entonces en esta reflexión. Sí.
¿cuál es el papel que ha jugado la dignidad en la investigación clínica? ¿Y por qué detenernos en el papel de la dignidad en la investigación clínica? Bueno, porque vamos a hacer una reflexión precisamente sobre este asunto de si es la dignidad un concepto inútil, ¿verdad? Sí. Fíjense ustedes, el concepto de dignidad ha tenido cuando menos 4 grandes saltos en la historia de la cultura occidental. ¿Ya? Ha sido visto como una jerarquía social, ha sido visto como una revelación divina, la noción de dignidad, ¿ya? Ha sido vista como el humanismo en sí mismo y ha sido vista la dignidad en relación con los medios y los fines. Ahora quisiera compartir con ustedes, denme un segundito, quisiera compartir con ustedes un texto muy interesante, denme un segundo, de una bioeticista precisamente, ¿sí? Que lo traigo aquí. Es que cambié de máquina, entonces imagínense ustedes lo que nos sucede cuando cambiamos de máquina, ¿verdad? Aquí se los muestro en un segundito. Denme un segundo, por favor. Por aquí lo tenemos. Este es un texto que a mí me ha impresionado muchísimo, muchísimo, porque la pregunta que se hace esta bioeticista, ¿verdad? Es una pregunta muy fuerte, muy, muy fuerte. Aquí está el texto. Ya lo tenemos. Perdón. Aquí está el texto. Déjenme, se los comparto. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? Perdón, alguien que me diga si lo... Sí, sí. Muchísimas gracias. Dice el texto. Es de una profesora de bioética de la Facultad de Medicina, Albert Einstein, de la Universidad de Yeshiva en Nueva York. Dice MacLean. Dice, la persistente apelación. Son 3 paginitas, pero me parece importantísimo que lo reflexionemos juntos. ¿Ok? Dice, quería subir un poquito más, listo. La persistente apelación a la dignidad humana constituye una práctica común en el campo de la ética médica. Son muy conocidas las abundantes afirmaciones que resaltan la violación o amenaza a la dignidad humana debido a alguna característica de determinada investigación o práctica médica, con frecuencia en cuanto a los avances en genética o en medicina reproductiva. Pero ¿son coherentes tales aseveraciones? Lo que platicábamos hace un momento, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se nos entrecruza siempre que nos aparece el concepto de autonomía, el concepto de dignidad? Vean ustedes el título, ¿verdad? El título. La dignidad humana es un concepto inútil. No significa más que respeto para las personas o su autonomía. Por eso es que nos detenemos en este texto, ¿no? Dice, como veremos a continuación, un riguroso estudio de algunos importantes ejemplos puede demostrarnos que el apelar a la dignidad no constituye, vean ustedes esto, por favor. El apelar a la dignidad no constituye sino una vaga reafirmación de otras nociones precisas. Y si de algo
se nos educa en el mundo clínico es precisamente en la precisión de la noción, ¿verdad? Sí. O sea, aquí no podemos confundir hígado con pulmón, así de simple, ¿no? O en todo caso, un mero eslogan que no aporta nada para la comprensión del tema. O sea, la dignidad no aporta absolutamente nada, dice MacLean, al asunto del tema, ¿verdad? Sí. Posiblemente las referencias, perdón por moverle, posiblemente las referencias más prominentes a la dignidad aparecen reflejadas en los numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tales como la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este sentido, notorio es que, por lo general, estas convenciones no suelen referirse a las cuestiones del tratamiento o investigación médica, sino que estas declaraciones siempre están ligadas más que al ámbito de la no maleficencia o de la beneficencia, están ligadas al ámbito de la justicia, ¿verdad? Entonces son instrumentos internacionales que surgen por problemas sociopolíticos, no por problemas clínicos. Entonces, pues, como se dice comúnmente, ¿verdad? Como llegas al poder, es como lo vas a ejercer, ¿verdad? Si llegas vendiendo el poder, pues cuando llegues al poder, pues simplemente lo vas a ejercer, ¿sí? Pagando los dividendos de quien lo compró con anterioridad. Exactamente lo mismo nos sucede aquí, pero de manera conceptual, desde luego, ¿no? Es decir, como lleguemos al concepto de autonomía, es el tipo de autonomía que tendremos, ¿no? Viene de ahí la siguiente parte. Dice, en este sentido, notorio es que por lo general estas convenciones no suelen referirse a cuestiones del tratamiento e investigación médica, lo leía, aunque constituye una importante excepción el convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, ¿verdad? Bueno, ahí está un instrumento nada más. En este, así como en otros documentos de similar cuño, el término, entre comillas, dignidad, no parece tener ningún significado que vaya más allá de lo que está implícito en el principio de la ética médica, el respeto a las personas. ¿Sí? Y hago silencio, no precisamente porque no tenga que decir, sino hago silencio porque, fíjense qué cosa tan impresionante, porque siguen dos puntos. ¿Qué significa el respeto a las personas? Dice MacLean, la necesidad de obtener el consentimiento informado y voluntario del paciente, punto y coma, la exigencia de protección de la confidencialidad, punto y coma, y la necesidad de evitar la discriminación y las prácticas abusivas. Pero si nosotros quitamos, si esto que está en azul, no sé si les aparece en azul, pues a mí me parece en azul, esto que está ahorita en azul, lo que nos encontramos es el respeto para las personas. Eso es lo que nos encontramos. Entonces, ¿qué tanto estar hablando de dignidad? ¿Qué tanto hablar de autonomía si lo que nos topamos, dice MacLean, no es más que el respeto a las personas? Entendido como el consentimiento informado y voluntario, como la protección confidencial, ¿verdad? Y como la necesidad de evitar discriminación y prácticas abusivas. Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿No? ¿Algo que quieran ustedes decir? Estamos haciendo algo que en el mundo de la filosofía es muy usual, ¿verdad? Que le llamamos lectura comentada, ¿verdad? Nosotros en el mundo de las humanidades es típico que tomemos los textos, literal los textos, ¿verdad? Y sobre ellos vayamos
haciendo la reflexión, ¿no? ¿No tenemos ningún comentario? Continuamos, ¿verdad? Con la pregunta, si es acaso la dignidad un concepto inútil y el asunto de la autonomía, pues no es más que una cuestión de tres cosas allí, ¿verdad? ¿Sí? Consentimiento, confidencialidad y la tercera que mencionábamos hace un momento, que es la necesidad de evitar la discriminación y las prácticas abusivas. ¿Vamos hasta aquí? ¿Todo tranquilo? Bueno, continuamos con el texto de MacLean. Como es sabido, las continuas referencias a la dignidad surgieron durante la década de los 70. Fíjense ustedes, ¿no? Claro, ya tenemos 50 años en eso. En el seno de las discusiones sobre la cuestión del proceso de muerte, particularmente en torno a la cuestión relativa al deseo de evitar ciertos tratamientos médicos agobiantes que conducían a la prolongación de la vida. ¿Okay? Hoy lo conocimos como encarnecimiento terapéutico. De esta manera, en los Estados Unidos, para variar con nuestros amigos, ¿verdad?, acomodado frecuentemente bajo los términos de el derecho a morir con dignidad, este surgimiento trajo como consecuencia la promulgación, de una serie de estatutos que reconocían oficialmente, vean ustedes esto, el derecho de los pacientes a dar instrucciones previas. O sea, ¿por qué me detengo aquí? Porque el famoso derecho a morir con dignidad se convierte en un estatuto que reconoce oficialmente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo mencionaba la sesión anterior. Algo tan, híjole, lo voy a decir con todo el espíritu antipositivista que me caracteriza, ¿verdad? Pero algo tan mágico, algo tan artístico, ¿verdad? Aristóteles, cuando hablaba de la poiesis, cuando hablaba de la producción, ¿verdad? No de la práctica, no de la teoría. En la práctica ponía la ética. Ahí puso la ética Aristóteles. En la teoría puso la argumentación y la demostración. Pero la parte productiva, es decir, lo que genera el bien, lo que produce, lo que da de más, lo que devuelve, lo que restaura, la poiesis, esa la puso en el artefacto y en la belleza. Ya. Es decir, lo que produce es un buen corte. Y no estoy hablando de las carnes asadas. Eso es lo que produce, ¿verdad? Lo que produce es un cocer bien. Eso es lo que produce. Pero eso, ustedes lo saben mejor que yo, no es un asunto solo de conocimiento, ni es un asunto práctico, es un asunto artístico. ¿Ya? Es decir, el artefacto, aquel factum, aquel hecho que se torna bello, ¿sí?, cuando se produce, cuando se elabora, ¿sí?, cuando se da. Y entonces, precisamente allí está el quehacer clínico. El quehacer clínico no es solo un quehacer ético, no es solamente un quehacer de conocimientos, es un verdadero artefacto
acto, ¿ya?, que produce, es un verdadero quehacer de belleza, de estético. Es un verdadero quehacer estético, ¿verdad? Toda cirugía, si es productiva, es un acto estético, no solo un acto ético y no solo un acto epistemológico. Es más, el acto epistemológico es el más bajo. El acto ético es el que le constituye, pero el acto estético es el mejor. No sé si alguna vez han escuchado entre ustedes, hacia su interior o con los demás compañeros, qué bonito me quedó. No qué inteligentemente lo hice, no qué bueno fue lo que hice, sino qué bonito me quedó, ¿sí?, aquello que produje. Fue una cirugía bellísima. Cuando logramos decir esto, en el ámbito académico, algunos profesores, ¿verdad?, dicen, qué bonita clase la de hoy, ¿verdad? Bueno, pues el acto estético precisamente es el que nos manda a la reflexión de esto que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Sí, de esto. De cómo hemos perdido por un afán legalista, ¿ya?, de estatus, ¿sí?, y de estatutos que reconocen oficialmente derechos a morir con dignidad. O sea, vean ustedes de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí. Ahora nos hemos puesto de acuerdo y ya tenemos un estatuto donde tú tienes el derecho a morir con dignidad. Y ustedes dirán, bueno, Rafa, pues, ¿qué quieres, verdad? Bueno, yo ciertamente no quiero nada, ¿no? Pero lo único que estoy reflexionando es, ¿será acaso el marco normativo, la ley, la que nos tenga que dar valor para la dignidad o para la autonomía? Estamos ahí en la discusión todavía, ¿no? ¿Para la dignidad o para la autonomía? ¿O será acaso que la dignidad, como dice MacLean, es un concepto inútil? Ya tenemos que quitarnos eso de la cabeza de una vez por todas, ¿sí? Irnos al ámbito de la autonomía, pero la autonomía la dejamos como un estatuto, un estatuto convertido, lo vamos a reflexionar más posteriormente, como un instrumento que se llama consentimiento informado. No tenemos más. No tenemos más. Hasta ahí hemos llegado los seres humanos, ¿verdad? Como inteligentes, como sustancias individuales de naturaleza racional, hasta ahí hemos llegado. No nos ha dado la cabeza ni la sociedad que hemos construido, ni las revelaciones que hemos tenido en el transcurso de la historia de la humanidad, no nos ha dado, sí, ni toda la antropología filosófica que hemos hecho, no nos ha dado para más. Mi querido tocayo, Sí, son aplausos. aquí la pregunta sería, ¿cuándo se perdió esa autonomía en la evolución de la sociedad? ¿Cuándo se perdió esa dignidad que se tuvo que hacer una responsiva a través de un estatuto? Esto es, ¿siempre ha sido así? ¿O hubo algún momento en que no se fincaba esto y de repente al paso del tiempo empezó a ser mucho más notorio? ¿Pero cuándo empezó? Fíjate, tocayo, que tu pregunta es muy buena porque, a ver, en primer lugar, los cambios de interpretación que ha tenido el concepto de la dignidad en la historia de la cultura occidental han sido impresionantes, ¿verdad? Para empezar. Es decir, cuando hablamos nosotros de dignidad humana hoy en día,
pues no pensamos, pero ni por aquí nos pasa, ¿verdad?, en que la dignidad tenga que ver con cuestiones de raza. O sea, quien cree que una raza es más digna que otra, bueno, pues que se vaya a vivir al mundo de los griegos, ¿verdad? Sí, y que siga pensando en términos de esclavos. ¿Sí? Aunque hoy en día hay una enorme discusión alrededor de eso, ¿verdad? Sí. Nada más fíjate todo el tema que traemos hoy en día del famoso patriarcado, que es un temononón ahí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ese famoso patriarcado es el que traía esos conceptos de dignidad por jerarquía. O sea, es más digno una raza que otra, es más digna un género que otro. Hoy en día eso es de risa, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se pierde esto, tocayo? Bueno, es una muy buena pregunta y me la quisiera yo hacer al revés. ¿Cuándo se gana esto? ¿Verdad? Porque si bien, bueno, lo vuelvo a repetir, déjenme les pongo la filminita esta solo para apoyar la reflexión. Aquí la tenemos, ¿verdad? Es decir, teníamos un concepto de dignidad como jerarquía social, teníamos un concepto de dignidad como revelación divina. ¿Quiénes eran dignos? Pues los que eran hijos de Dios, ¿verdad? ¿Ya? Luego tuvimos un concepto de dignidad cuando entramos con Pico de la Mirándola en el Renacimiento, ¿verdad? Con un texto que se llama Ensayo sobre la dignidad humana, ¿verdad? Pico de la Mirándola, que dijo, somos dignos solo porque somos humanos. Y luego cuando vino, ¿sí?, el famosísimo ilustrado Kant, que dijo, nunca al otro solo como medio, sino siempre como fin en sí mismos, ¿no? Entonces, recorrimos allí, al menos hasta la Ilustración, 4 conceptos de dignidad. Bueno, ¿a dónde estamos ahorita? Sí, ahorita Buenos estamos, días. ¿pero? Buenos días, ¿puedo opinar? Sí, claro que sí. Soy Miguel Soto de Monterrey. Mi Sí, cámara no Miguel. está funcionando bien. ¿Perdón? Fíjese, aplicado desde el punto de vista médico, Ajá. en la dignidad humana que se trata de buscar estatutos. Creo que todo empezó con la alta tecnología médica. Normalmente en los años 40 las personas morían en casa. No hablan a las Sí, ambulancias que vengan corriendo y RCP y intubarlo y hasta donde llegue la tecnología. Ahorita hay mucha controversia hasta dónde. ¿Es sí, prolongar la vida o prolongar la agonía? Que son situaciones muy diferentes. Si usted llega a un hospital, no va a hablar, conocemos a todos aquí en Monterrey los privados, y un paciente, independiente de las condiciones, su pronóstico, lo intuban, a menos que los claro, familiares digan que no. claro. Oye, bueno, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Lo vas a sacar? ¿Lo entubas? ¿Cuidados intensivos? ¿Pronóstico de vida? No, pues ninguno. Ese es su estatus. Lo vas a entubar y quién sabe cuándo lo podemos sacar. Y ahí van implícitos los económicos. El familiar tiene dinero para aguantar un mes en cuidados intensivos en un medio privado. Entonces, es una controversia muy, muy severa y siempre se le debe dejar al médico tomar no la decisión, sino compartirla en ese momento con los familiares. Oye, mira, ese es el pronóstico. Si tú me dices, yo que le hagan todo, mi obligación es hacerlo. O sea, el paciente no está en condiciones de eh, tomar decisiones en este momento. Regularmente no se hacen esas previas antes firmas como lo hacen en Estados Unidos. Aquí es a lo que dijo o no. Lo que sí he visto es a unos pacientes se le han respetado cuando están conscientes. Falla renal, diabética, prolongada, múltiples complicaciones. Dice, yo no quiero hemodiálisis, no quiero nada, se le respeta. El paciente está consciente de lo que está tomando la decisión con todas las complicaciones que van ahí. Pero, como digo, ¿cuándo empezó? Pueden ver ustedes las famosas películas de los 40, 50 que retrataban fielmente la sociedad. Estaba Claro. agonizando un familiar y todos a un lado, despidiéndose. Y claro,
con todo lo que implica un proceso de ese tipo, cuestiones de sentimientos, pero nadie estaba desaforadamente, que vamos a hacerle, vamos a hacer aquello, vamos a traer al doctor que lo intube, vamos a pasarlo al hospital. No había, era lo que había. Ya con una nueva tecnología, un hospital tiene cuidados intensivos, tiene cuidados intermedios, tiene hasta en un cuarto poderlo intubar, hasta ahí ahorita lo que es un flujo que evita la intubación, con alto flujo de oxígeno, y que le da buen pronóstico sobre todo a los pacientes COVID ahorita, sin necesidad de ir a la intubación, pero a muchos de ellos tienen buen pronóstico. Ahí la duda, dicen, bueno, es que es por la edad. No, no es por la edad. Un paciente de 40 años terminal, con cáncer metastásico, invadido a todos los niveles, cae en problema respiratorio, ¿lo vas a intubar? No lo vas a empujar a morir. No, no lo estás empujando. Dale sostén, lo vas a internar, ok, darle su oxigenación, pero intubarlo implica prolongar la agonía. Esto lo hemos discutido mucho en hospitales, en toma de decisiones del comité médico y de los familiares. Afortunadamente, la mayor parte de los familiares son conscientes del estado de su paciente. Son conscientes de la situación médica, de lo que implica, porque han visto otros casos de familiares cercanos, lo que ha pasado cuando lo intuban, ya no lo pueden intubar. Que eso es lo que trató de arreglar quizás con los estatutos legales, pero más que legales, claro que se deben establecer, porque en Estados Unidos las demandas están al por mayor, si no están bien documentadas, pero es más que todo, lo visto médico ético. Si lo voy a dar al paciente o voy a prolongar su agonía. O sea, Claro. ¿qué es lo ideal? Es una pregunta, en lo particular hemos estado en urgencias, esto es bien difícil, ¿no? O sea, no, es difícil querer jugar a Dios, que tú vives, tú no vives, a ti te entubo, a ti no te entubo. No, no los son reales. Hay pacientes que toman su decisión, bueno, ok, pero pacientes que llegan, tuve un evento agudo, llegan o un proceso crónico, sobre todo oncológico, o diabetes, que en verdad deteriora mucho el paciente multiorgánico. Entonces, yo creo que ahí va dirigido a eso de la dignidad del punto de vista médico. Ya quien dice, oye, a mí no me intuben nunca, pues finalmente, aunque haya escrito, cuando pierde conciencia, muchas veces el familiar decide, ¿sabes qué? No, intúbalo. Y lo hacemos. Digo, ahí sí tenemos, la decisión es del paciente inicialmente, después de la madre, si es un hijo menor o vive, o del esposo o de la esposa, y si ya no hay, los hijos. Son la decisión. Son las decisiones que tienen que tomarse, difíciles, hasta el punto de vista médico también, y ejecutarlas son difíciles. Pero bueno, pero en verdad la controversia sigue. O sea, no hay un escrito que diga, la vas a hacer así, 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 así. No. Cada caso, cada persona, cada situación médica, cada situación familiar, y ni qué criticar al que no lo intubes o sí lo intubes. Es su decisión y se le respeta. Claro, claro. Doc, valiosísima, valiosísima, valiosísima tu reflexión. Muchísimas gracias, valiosísima. Me quedo en toda esta reflexión, ¿verdad? Con dos cosas súper importantes. La primera de ellas es que el asunto sigue, como tú concluiste, ¿verdad? Lo que, a ver, el trato, el trabajo clínico está más vivo que nunca, ¿verdad? Siguen las discusiones, entre comillas, discusiones, ¿sí? Y por otra parte, me quedo también con este asunto de que todo empieza con pues no el desarrollo, ¿verdad? Sino con la preponderancia del ámbito tecnocientífico, ¿sí? Como diría la escuela de Frankfurt, sobre esta racionalidad instrumental por sobre estados de conciencia, ¿verdad? De conciencia. Me quedo con esos dos datos. Y
siguiendo dándole de vueltas a la pregunta del doc Bustos, sí veo yo en la cuestión tecnocientífica cuando empiezan todos estos dilemas. Es más, el propio concepto de dilema surge en este entorno sesentero, setentero, ¿verdad? Lo decíamos, ¿no? Lo dice la propia MacLean, o sea, de esto traemos 40, 50 años de estas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero un punto, tocayo, un punto de inflexión es la famosa Carta de los Derechos Humanos. Ahí está el punto de inflexión. Antes de el famoso Código de Nuremberg, antes de estos instrumentos, ¿verdad? No quiero ser universalista ni dar juicios valorativos así universalistas, ¿verdad? Pero las cosas eran de otra forma. No todas, pero algunas cosas eran de otra forma. O sea, esta famosa Declaración de Derechos Humanos cambió la forma y el avance tecnocientífico pues se acuñó junto con esta forma tecnocientífica y el nacimiento también del desarrollo moral, ¿verdad? Sí. Es decir, todo este asunto de que somos capaces de ser tomadores de decisiones, pues nos hizo allí perdón por la imagen, pero nos hizo un pastel de 3 leches, ¿verdad? Sí, nos hizo un pastel así sumamente dulce, ¿verdad? Sumamente dulce, en donde se nos combinaron pues los instrumentos internacionales normativos, el desarrollo tecnocientífico, como nos decía el doc de una manera muy interesante, y por otro lado, una reconceptualización antropológica de que somos tomadores de decisiones, ¿verdad? Esto está de moda. Hoy en día todo el mundo cree que toma decisiones, ¿verdad? Bueno, todo el mundo cree que es líder y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero además de eso, pues todo el mundo se siente tomador de decisiones y en ese ejercicio de la toma de decisiones es en donde radica pues su discusión sobre la autonomía, ¿no? ¿Algún otro comentario que tengamos sobre la mesa? Ya son las 9 de la mañana, ya el café ya hizo su papel, así es que ya estamos más despiertos. Entonces, ¿algún otro comentario que tengamos por ahí? Mi querida doctora Cobos, por favor. Híjole, yo vuelvo con pediatría. Lo que usted decía de una muerte digna y esto, es muy complicado en pediatría, porque la decisión la toman los papás. O si no, voltean con el médico y dicen, ¿usted qué haría? No, yo me refiero a, por ejemplo, pacientes, estoy hablando de pediatría, de hematología, o pacientes de neonatos que son recién nacidos y el papá y la mamá, o la mamá, y generalmente la mamá, toma decisiones. A mí me ha hecho mucho ruido eso que están diciendo porque siempre volteamos, tenga la edad pediátrica, es, por ejemplo, un niño puberto, ¿tendrá la capacidad de decidir? Y entonces la mamá dice, no, ya no lo quiero ver sufrir. Ay, dice, no, bueno, será una buena decisión. Claro que ahora con los avances de la medicina, lo que antes era fatal, ahora ya o prolongamos la vida o prolongamos el sufrimiento, pero ¿en qué momento o cómo le vamos a hacer con la edad pediátrica? Probablemente sea o la foto, la luz o algo, porque yo ahora sí me dejó que me acercara. No está profundo. Nada más, pues, como se llevó toda la piel. Perdón, es que me llegó un mensaje. A ver. Ay, me perdí. Entonces, es muy complicado. Y para los estudios de investigación, uno voltea con los papás y los niños se sienten desplazados y por eso surge el asentimiento. Pero ya eso de que prolongas el sufrimiento, no lo quiero ver sufrir. Afortunadamente en mi especialidad yo no me topo con eso, pero yo me he dado cuenta y dice no, que el niño no es capaz de decir nada, porque son los papás los que deciden. Bueno, no sé si en otras partes del mundo, pero aquí
el papá decide, ya no lo quiero, ya no quiero que sufra. Y dice uno, pues, no quieres que sufra, pero hay que darle la oportunidad, no sé. A mí eso me hace mucho ruido porque los estudios de investigación que yo he hecho, como yo comenté, pues generalmente son retrospectivos, son estadísticas, porque ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer con un niño? Ya para no alargarme mucho, tengo muy presente un estudio de investigación que hice yo en la residencia de pediatría. Tomen nota, hace 32 años. Yo no sé si ya existía todo esto, pero bueno. Había un doctor que era el de la investigación y dice, vamos a hacer un estudio comparativo de los niños recién nacidos con hipoxia. A uno los mandamos estimulación temprana y a otros no. Dije yo, nunca se me va a olvidar porque mi angustia era esa. ¿Por qué se los vamos a quitar? En aquel entonces la estimulación no estaba muy aceptada porque decían que podrá provocar trastornos de atención, muchas cosas. Finalmente le voy a decir en qué acabó. Les dimos estimulación temprana y lo seguimos por 2 años nada más. Pero no tuvimos grupo control porque ¿cómo? Y además no me acuerdo que hayan firmado los papás. Nosotros estuve con el doctor y todo este curso me ha generado mucha angustia porque nosotros íbamos a decidir a quién ayudábamos y a quién no. Esa es la respuesta. Ay, no, pero ¿a quién le vamos a pedir el consentimiento? No sé. O el asentimiento. No sé, pediatría es complicado. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pones en la mesa no solamente el tema, sino el tema con uno de los grupos vulnerables más preciados, por decirlo de alguna manera, que tenemos en los seres humanos, que son pues nuestros niños, nuestras niñas, ¿no? Entonces, claro, esto se intensifica de una manera impresionante, ¿no? Impresionante. Muchas gracias, doctora. Qué amable. ¿Algún otro comentario en esto que estamos aquí de hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿verdad? ¿Algún otro comentario que tengamos? Bueno, con permiso de ustedes vamos a seguir rascando el texto, ¿verdad? Sí. Hoy en día les llaman documentos mártires, ¿verdad? Así les llaman, ¿sí? Documentos mártires porque es el documento que sacas y ahí todo el mundo le pega al documento y todo el mundo lo lastima, etcétera, y lo cambia, lo modifica, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta lectura comentada, así les llaman, ¿qué quieren ustedes? Todos los días inventamos palabras nuevas, ¿verdad? O enredamos cosas. Bueno, vamos con este documento mártir de MacLean, ¿verdad? Sí. Viene una pequeña reflexión de MacLean en donde nos va a hablar precisamente de algunos instrumentos en Estados Unidos, para variar, ¿verdad? Sí. De este asunto de, pues de cómo se fueron creando marcos normativos, ¿no? Sí. Retomo desde el inicio del párrafo. Como es sabido, las continuas referencias a la dignidad surgieron durante la década de los 70, ¿verdad? En el seno de discusiones sobre la cuestión del proceso de muerte, ¿ya? Particularmente en torno a la cuestión relativa al deseo de evitar ciertos tratamientos médicos agobiantes que conducían a la prolongación de la vida. Y bueno, pues ahí vienen, ¿ya? De esta manera, en los Estados Unidos, acomodado frecuentemente bajo los términos del derecho a morir, lo que leíamos hace un momentito, con dignidad, este surgimiento trajo, fíjate, tocayo aquí, el derecho a morir con dignidad. Este surgimiento trajo como consecuencias la promulgación de una serie de estatutos que reconocían oficialmente el derecho, otra vez el derecho, ¿verdad? Ahí, de los pacientes de dar instrucciones previas. El primero de dichos estatutos fue el de la Ley sobre Muerte Natural en California, de 1976, que comenzaba sus líneas indicando lo siguiente, entrecomillado, en reconocimiento de la dignidad y privacidad, voy a mover,
que los pacientes tienen el derecho de esperar por medio de la presente, esta legislatura declara que las leyes del estado de California deberán reconocer el derecho de una persona adulta, fíjate, doctora Cox, de una persona adulta a elaborar instrucciones escritas por las que se ordene a su médico, la preservación o suspensión de los procedimientos tendientes a conservarle la vida en caso de presentarse una condición terminal. Fin de comillas. Como se puede ver, en este contexto, el término dignidad no parece significar nada. Esto es interesantísimo. Más que respeto a la autonomía del paciente. Dice McLean, entramos en el mundo de los decretos, de los preceptos, pues, de los preceptos legales, ¿verdad? Del reconocimiento de los derechos. Y entonces, pues aquí, ¿quién tiene que estar hablando de dignidad? No significa nada esto más que respeto a la autonomía. ¿Ok? Seguimos. De igual forma, en relación con la aparición de esta imprecisa costumbre incrustada en la toma de decisiones respecto del tratamiento a ser empleado al final de la vida, una comisión presidencial estadounidense comentó: las frases como muerte con dignidad han sido usadas de maneras tan contradictorias que sus definiciones, si en algún momento fueron claras, se han vuelto completamente difusas. Lo que comentaba el doc hace un momento, ¿verdad? Sí. Se nos hizo totalmente difuso. A ver, me detengo un minuto, nada más para que vean ustedes cómo hemos ido elaborando conceptualmente. Primero, dejamos de tener definiciones. Acuérdense de eso. Segundo, entramos en el ámbito de las descripciones. Tercero, el ámbito de las descripciones, al no tener definiciones, sino solo narrativas, entonces tuvo que fundarse en constructos de acuerdos, ¿ya? En la famosa ética contractualista, contratos para todos, ¿verdad? ¿Ya? Y una vez que establecimos el ámbito contractualista, entonces lo que nos vino a resultar es que aquello que en algún momento habíamos tenido claro, pues hoy lo tenemos o establecido como un derecho o en una nebulosa, ¿verdad? Entonces, o firma el consentimiento informado o no sabemos qué hacer, ¿verdad? Cuando el clínico sabe perfectamente bien, desde luego, con todo respeto epistemológico, ¿verdad? Cuando conoce, sabe, ¿ya? ¿Sí? Su quehacer, cuando aquí, ¿verdad? En el alma y en el corazón, sabe, entiende, quiere y puede ejercer el principio terapéutico, pues se nos vino por acá todo un mundo de posibilidades o de imposibilidades, ¿verdad? Sí. Dicen los grandes existencialistas, perdón, dicen los grandes existencialistas que la angustia no es más que la imposibilidad de la posibilidad, ¿verdad? Que esa es la angustia. Entonces, cuando nosotros nos vemos angustiados, es que estamos frente a una imposibilidad de la posibilidad. Nosotros vemos la posibilidad desde el mundo clínico, pero estamos imposibilitados desde el ejercicio, ¿sí?, del derecho del o la otra, ¿verdad? Es un asunto, pues, que estamos reflexionando simplemente, ¿ya? Vamos a darle un poquito más al texto, si no hay algún comentario aquí. Estamos en la parte técnica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es decir, está viendo allí McLean
¿sí? En el texto de MacLean está viendo pues los distintos instrumentos, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguimos con el texto. Dice el texto. Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? El entrecomillado que acabamos de leer, muerte con dignidad. Han sido maneras usadas, maneras tan contradictorias, ya lo leí, ya lo sé, pero nada más para recalcar, ¿sí? Que de maneras tan contradictorias, que sus definiciones, si en algún momento fueron claras, se han vuelto completamente difusas. Pues sí, ¿verdad? Un uso indiscutiblemente diferente de la dignidad, todavía en relación con la muerte, ocurre cuando los estudiantes de medicina practican sus técnicas realizando determinados procedimientos, usualmente la famosa intubación, en cadáveres recién muertos. Ante esta situación, algunos eticistas han sostenido insistentemente que tales prácticas educacionales violan la dignidad de la persona fallecida, aunque es bastante claro que dicha situación no tiene nada que ver con el respeto de la autonomía. Aquí es una reflexión genial de MacLean, ¿verdad? Porque se fue a meter ni más ni menos que con los muertos. Y entonces, dice MacLean, a ver, juzgan, ¿sí? Juzgan que nosotros faltamos a la dignidad del muerto. Pues sí, pero el muerto no tiene derechos. O sea, los vivos. Espera, existe un problema. El muerto tiene el derecho antes de morir de ceder sus órganos. El muerto tiene el derecho antes de morir de decir qué puede hacer después. O sea, esta persona cuando está viviendo puede hacerlo. Si no lo deja por escrito o asentado, es impropio hacer esas cosas, totalmente. Discúlpame. Totalmente, tocayo, de acuerdo totalmente contigo. El muerto no tiene derechos, el vivo tiene derechos. Y entonces, ¿qué tiene el muerto, tocayo? De esto que tú dices de manera tan asertiva, ¿qué tiene el muerto? El muerto tiene dignidad. Pero ¿para qué le sirve la dignidad al muerto? ¿Para qué nos sirve la dignidad en el muerto? Y tú me dices, pues, Rafa, la dignidad del muerto nos sirve para respetar los derechos de ese muerto cuando estaba vivo. En eso estamos. Es decir, el derecho es el que se puede ejercer. Si tú no puedes ejercer una acción, pues entonces no eres motivo de derechos. Pero entonces sí tengo dignidad. Ok, bueno, sí tienes dignidad, nada más que ¿para qué te sirve la dignidad? La dignidad me sirve para que se respeten mis derechos. Oye, y si en vida tú no quisiste ejercer tus derechos a la donación o no quisiste ejercer tus derechos a tu forma de morir o no quisiste ejercer tus derechos o no sabías, ¿verdad? Digo, porque aquí estamos hablando desde la élite de la élite de la élite de la élite, ¿verdad? Digo, vámonos a cualquier pueblo del sureste del país o del noreste del país o de donde quieran ustedes ahora en el mundo, ¿verdad? Y la precariedad es impactante. Tocayo, por favor. Bueno, Tocayo, aquí es muy sencillo. Si estamos considerando que este muerto se convierte en un objeto, este objeto pertenece a alguien, primero que nada. ¿Sí? No perteneció a un sujeto, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Sí. Pero al momento de morir, pertenece a alguien este cuerpo. Y si pertenece a alguien este cuerpo, no tiene ningún derecho ningún estudiante de llegar a ponerle a hacer maniobras. Eso es antiético. Primero tendría que pedir permiso para entrar en ese cuerpo. Tendría que pedir permiso. ¿A quién se le pide el permiso? Ya que no está la persona, pues entonces a los familiares. Si no lo hace, es como si yo en este momento llego a tu casa, agarro tu coche, lo saco y tú dices, ¿qué pasó?
Estoy tomando libertades que no me confieren. Eso es antiético. No están pidiendo permiso a los estudiantes para nada. Están agarrando un objeto que ya dejó de pertenecerle a un sujeto, pero que en ese momento le pertenece a un grupo familiar y no le pide permiso a nadie. Sí, señor. Por eso es que la dignidad, fíjense en qué discusión estamos, mis queridos clínicos, ¿ya? Y leo ahorita lo que dice Liliana, ¿verdad? Pero fíjense cómo el asunto de la dignidad, la única utilidad que tiene la dignidad es para los muertos. O sea, porque no te metas con mi dignidad. Cuando estamos vivos decimos, es que me indigna tal cosa. A ver, a ti no te indigna nada. Es decir, se violó algún derecho que tú tuviste, que tú tienes, punto. El asunto está en términos de derechos, porque estás vivo, ¿verdad? O sea, la dignidad solo le sirve a los muertos y le sirve a los muertos para regresárselo a los vivos, ¿sí? No para regresarlo a la vida, ¿verdad? No estoy diciendo, sino para regresárselo a los familiares que están vivos para que ellos ejerzan el derecho que tienen sobre el muerto o la muerta, ¿no? Pero qué caramba, ¿en dónde estamos, verdad? Buenos días. Mi estimado, Miguel, sí. Sí. No les quería comentar en lo que se está viendo. Realmente sí es violentar a un cadáver de alguien que acaba de fallecer. Pero es como cuando los primeros anatomistas hacían disecciones y eran perseguidos. Si no hubieran insistido ellos, no hubieran conocido la anatomía humana. Sabemos que violentaron muchas cosas, Claro. pero igualmente no se hace por abusar de ello, sino entrenar gente que pudiera en un momento dado después salvar a una vida. Si claro, entrenas, Doc. Los puntos de vista de cada quien, de los médicos, ¿por qué lo hacen? Algunas veces fuimos internos. Entonces Claro, ya somos, claro. o sea, llevamos una etapa de entrenamiento. Claro. Y no que sea válido o no, sino que desgraciadamente alguien que nunca lo ha hecho no lo van a dejar hacerlo en una etapa de crisis. Claro. En una etapa que el paciente lo rapidez es vía aérea. Lo va a hacer el entrenado. Claro. El que apenas nunca lo había hecho, pues no. Esos segundos. En cambio, no que sea bueno o mal, si no es necesario. Desafortunadamente, no hay otra forma. Habrá muchos maniquís, habrá muchas formas de entrenarse, videos, pero realmente, ¿hasta dónde es bueno o malo? Realmente, si estamos en un hospital escuela, con mayor razón. Claro, Doc. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, tocayo, por favor. Y Carlos. Nadie está en contra de la práctica. No estamos en contra de la práctica. Yo fui médico y también tuve necesidad de hacer eso. Lo que estamos es en el aspecto ético de una dignidad, de un objeto que no les pertenece. Estás agarrando un objeto que no te pertenece para hacer algo con ese objeto. ¿Dónde está el respeto a ese sujeto que se convierte en objeto de otras personas? No tenemos ninguna dignidad. Nada más porque está muerto, este objeto lo tomamos para hacer las cosas sin permiso. ¿Qué se podría hacer técnicamente y éticamente? Familiares, ¿me permiten que practique? Y vamos a ver si te permiten. Se acabó. Y ya estás actuando éticamente con un objeto de unos sujetos. Si no lo haces como lo hicimos todos, aquí si no hay quien no cogie, si no lo haces como lo hicimos todos, pues sencillamente nos adjudicamos atribuciones que no nos correspondían de un objeto, ya no es una persona, es un objeto, ¿sí? Y por lo tanto, todos o la gran mayoría, alguien puede decir, yo nunca lo hice, bueno, alguien puede decir, pero la gran mayoría hicimos cosas que no eran éticamente aceptables. Tocayo, muchas gracias. Mi querido Carlos, por favor. Sí. Y es lo que yo quería decir, al igual que con Rafael, tal vez el problema no es de fondo, sino de forma. Forma, claro, claro. Si desde un principio a todos los pacientes que van a hospitalizarse se les explica, en el dado caso que suceda, que se muera su paciente, lo vamos a intubar. Como este es un hospital escuela, van a venir los estudiantes, los internos, los pasantes, los residentes y los adscritos. En un momento dado, a practicar. ¿Nos da permiso? Sí. ¿No nos da permiso? Gracias.
O sea, ese es, y eso es una manera digna de, y respetuosa, ética, ¿verdad? De comportarse ante un ser muerto que estuvo vivo. Un objeto del deseo, en este caso médicamente hablando, del deseo de aprender, de practicar, ¿verdad? Para que esta misma práctica, éticamente hablando, cuando se encuentre uno ante una emergencia, gracias al objeto, la persona pudo haber sido ayudada, inclusive recuperada. Claro, claro que sí, Doc, claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, tocayo. Y perdón, es que nada más me aparece Galaxy Tab, pero muchas gracias, ¿cómo se llama? A ver, Doc, por estas reflexiones. Liliana hizo un comentario muy interesante sobre el asunto de la voluntad anticipada, ¿verdad? Que ese es, mi estimada doctora, es un temazo enorme porque qué difícil querer lo que no se sabe o querer lo que no se puede, ¿verdad? La voluntad, pues es el ejercicio dirían los españoles, de la querencia, ¿verdad? De lo que uno quiere, pero cómo anticipar lo que uno, perdóname, tocayo, digo, Carlos, perdón. O a lo que se le tiene miedo. Claro, sí, que por ciertamente es desconocido, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo anticipar, verdad? Híjoles, qué cosa tan difícil. Pero fíjense que una cosa que yo nunca había reflexionado y ahorita con lo que dice Carlos me queda súper claro es, fíjate al hospital al que te metes, porque si te metes a un hospital escuela, pues entonces no estés reclamando que no te viene a visitar hasta la señora del aseo, ¿verdad? O el señor del aseo, ¿no? Entonces, pues sí, fíjate a dónde te vas a meter, ¿no? Así de simple, así de simple. Bueno, pues hermosa discusión, hermosa conversación las que estamos teniendo, porque, a ver, yo siempre radicalizo un poco las discusiones, pues para dar motivo a la reflexión, ¿verdad? Pues hasta ahorita, según el texto de MacLean, parece ser que la dignidad nos sirve solo para los muertos. Y si la dignidad nos sirve solo para los muertos, pues, híjole, qué complicado, ¿verdad? Porque al término del día, ¿verdad? Para respetar la dignidad, pues tenemos que darle los derechos al vivo sobre la dignidad del muerto, ¿no? Al término del día, bueno, finalmente, pues estamos hablando de que pues es un concepto que, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva MacLean. No quiero adelantar vísperas, como diría mi abuela, ¿verdad? Vamos a ver a dónde nos lleva. No obstante, estoy aquí. Perdón. No obstante, podría existir la preocupación razonable sobre el cómo se sentirán los parientes de la persona fallecida si supieran que el cadáver está siendo utilizado de tal manera, ¿verdad? Pero, como en el caso anterior, esta preocupación no tiene nada que ver con la cuestión de dignidad del cadáver, sino más bien con el respeto de la voluntad de los vivos, del derecho de los vivos. Perdón, es que no puedo dejar de contarles el chiste aquel del médico, la médico, ¿verdad? Que llegó con un coche muy bonito, ¿sí? Dice Adriana, también se ve como los clínicos necesitamos más apoyo legal de las instituciones. Claro, claro, no, hijo, eso es un temazo, Adriana, un temazo, ¿no? Porque al término del día, ¿verdad? Siempre, pues es que usted fue el que metió las manos, ¿verdad? Sí. Es decir, nunca se demandan singularidades, no pluralidades, ¿verdad? Entonces, pues sí, las instituciones, es una práctica muy común hoy en día en las instituciones de todo tipo, ¿verdad? Dan un paso atrás y dicen el problema legal es tuyo, no mío, ¿verdad? Yo me lavo las manos, ¿no? Eso es fuerte, ¿no? Déjenme les platico desde esta reflexión, ¿verdad? Llega un médico, una médico, ¿verdad? Llega a un taller
y entonces, pues traía ahí un ruidito su coche y le dijo, el amigo ¿verdad? El mecánico, dice, a ver, doctor, por favor, apague usted su coche, ¿verdad? Lo apaga. A ver, enciéndalo usted de nuevo, vuelve a encender. El mecánico se asoma dentro de la máquina, ¿verdad? Del motor, pues, apáguelo usted de nuevo, por favor, ¿sí? Lo vuelve a apagar, ¿no? El mecánico agarra un desarmador, pues, le mueve un tornillito, a ver, enciéndalo usted, y el ruido ya no existía. Dice, oiga, pues qué maravilla, maestro mecánico, pues muchas gracias, ¿verdad? Oiga, ¿cuánto le debo? Dice, no, pues ahí, deme usted ahí para mi refresco, ¿verdad? Deme usted ahí 50, 100 pesos, ¿no? Y entonces, pues el amigo clínico, ¿verdad? Amiga clínica saca su dinero, le da 100 pesos, ¿no? Y entonces el mecánico toma los 100 pesos y le dice, mire, doctor, lo voy a hacer en masculino, ¿verdad? Dice, mire, doctor, lo que son las cosas, ¿verdad? Yo ayer fui a ver al médico y nada más por auscultarme, nada más por verme, ¿verdad? Pues me cobró 1,000 pesos, ¿sí? 1,000 pesos. Y mire, yo aquí le cobro 100 pesos por componerle su coche y usted me cobra 1,000 pesos, ¿verdad? Y entonces le dice el médico, no, hombre, y le estoy cobrando poco, le estoy cobrando poco. Y dice, pero ¿cómo, doctor? Sí, usted está cobrando muchísimo. Los dos arreglamos las máquinas. Le dice, sí, mi amigo, nada más que a diferencia suya, yo nunca apago el motor para arreglar la máquina. Es la pequeña diferencia, ¿verdad? Digo, un chiste bobo, pues, pero es la pequeña diferencia, ¿no? Es decir, yo también sé dónde está el ruidito, nada más que no hago digno al paciente para después regresarle sus derechos, ¿verdad? Yo nunca apago la máquina, ¿no? Si yo lo meto al quirófano sin apagar la máquina y lo saco del quirófano compuesto sin apagar la máquina. Usted nada más me dice apáguele la máquina, ¿verdad? Le mueve y le vuelvo a prender y pues si jaló, jaló y si no jaló, pues no jaló, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el mundo clínico es un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso. Yo lo creo y lo digo desde el ámbito de la filosofía, ¿ya? Yo creo que el mundo clínico, la formación de un clínico, de una clínica, es de las cosas, lo voy a decir así, términos generales y entrecomillados, cosas, es de las cosas más difíciles de formar en la vida de las sociedades. Qué cosa tan complicada que alguien llegue a ser un ser humano clínico, ¿verdad? Clínico, ¿sí? Tiene que ser un gran artista, una gran artista. Son grandes artistas, ¿verdad? Son grandes, enormes, grandísimos artistas. A veces le damos más valor a un hombre que con un martillo y un cincel es capaz de sacar, o como diría Miguel Ángel, de quitar lo que sobra, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Miguel Ángel que cómo hacía esas obras tan maravillosas, dijo, pues es que la obra ya está adentro, yo lo único que hice fue quitarle el mármol que le sobraba. Yo el otro día traté de hacerlo, ¿verdad? Y al primer marrazo rompí el pedazo de mármol, ¿no? Pero bueno, un clínico es un gran artista, una clínica es una gran artista, solamente quita lo que sobra, ¿verdad? Solo quita lo que sobra. Como diría mi querido cirujano pediatra, ¿verdad? Bueno, no el mío, el de mis hijos, cuando en aquellos tiempos que mis hijos eran pequeños,
cuando le pregunté que qué tenía en la cabeza para tomar un cuchillo, ¿verdad? Sí. Y abrir a un bebé. Y me dijo, mi querido, a mí me dice Agüero, ¿verdad? Me dice, Agüero, lo que pasa es que yo soy un enemigo de la biología. Es por eso que lo hago. Y lo tengo clarísimo que soy un enemigo de la biología. Si la biología jala, yo no tengo nada que hacer. Si la biología no jala, aquí estoy yo para hacerla que jale, ¿verdad? Yo soy un enemigo de la biología, no un amante de la biología. Bueno, en fin, se nos van los minutos como agua entre las manos. Vamos con MacLean para cerrar el texto, ¿verdad? ¿Sí? Lo bueno es que tenemos todavía nuestra próxima sesión. Dice, terminamos esto, ¿verdad? Debemos recordar que, por otra parte, el Consejo Presidencial de Bioética de los Estados Unidos, designado por Bush, ya, publicó su primer informe titulado ¿sí? Human Cloning and Human Dignity en el 2002. Tal y como se desprende de su lectura, este documento revela el destacado lugar que ocupa el concepto de dignidad en los discursos del comité. Pues si estamos hablando de que la dignidad es para los muertos, ¿verdad? Sí. Así, en una de las innumerables referencias a dicho término, el mencionado informe indica que un hijo concebido llega al mundo exactamente como en algún momento, como en algún otro momento lo hicieron sus padres. Y por ello es su igual en dignidad y humanidad. Aquí tenemos dos palabras grandotas, una que es Bush, ¿verdad? Y la otra que es, pues tú eres digno por analogía. Si fuiste concebido por humanos que son dignos, entonces, pues entonces tienes dignidad simplemente porque eres hijo de humanos. Bueno, ahí no hay ninguna novedad, ¿verdad? Eso lo dijo Pico de la Mirandola en el siglo XVI, si mal no me equivoco, ¿no? Es necesario resaltar que el informe no contiene ningún análisis de, pues ahí viene MacLean, ¿verdad? Y dice, pues qué simpático este amigo, ¿verdad? Con todo y su comité. Pero es necesario resaltar que el informe no contiene ningún análisis de la noción de dignidad y sobre todo y sobre cómo ésta estaría relacionada con ciertos principios éticos tales como el respeto a las personas. Por lo que podemos concluir que, dada la ausencia de criterios certeros que puedan permitirnos conocer el momento exacto en el que se estaría violando la dignidad, dice MacLean, dicho concepto sigue siendo exasperadamente vago. Aunque existen muchos y muy persuasivos argumentos en contra de la clonación humana reproductiva, la apelación constante al concepto de dignidad sin concretar su definición no constituye sino una mera utilización de un eslogan. Asimismo, es importante poner de relieve que el Consejo Presidencial ha manifestado también su preocupación por algunas modalidades existentes, voy a mover, de reproducción asistida. Esta idea es aún más patente después de corroborar cómo en algunos borradores de informes se especifican y enumeran una serie de experimentos científicos que, en opinión del comité, el Congreso estadounidense debería prohibir mediante la aprobación de una ley que llevaría por título Ley sobre la dignidad de la procreación humana. Respecto a esta cuestión, solo nos queda por indicar que constituiría una tarea relativamente sencilla de identificar cuáles son los actos procreadores entre dos seres humanos, que podrían eventualmente ser abusivos o degradantes, pero aún constituye un inescrutable misterio la cuestión del cómo algunas modalidades de fertilización in vitro podrían tener o carecer de dignidad. ¿Ya? Vamos cerrando este apartado para dar la reflexión. La genética humana es otra importante área que de igual forma genera diversas preocupaciones por las posibles violaciones de la dignidad. Por ejemplo, podemos traer a mientes el capítulo 12 del informe Genética, Libertad y Dignidad Humana, elaborado por el Consejo
Nuffield de bioética. Así, se desprende de la lectura de dicho apartado que este documento va más allá que los informes del Consejo Presidencial estadounidense, pues ha concretado una definición de dignidad en relación con la investigación en genética conductual. En esta línea, dicho texto hace referencia al sentido de responsabilidad como, fíjense a dónde se fueron a anclar estos del Consejo de Bioética, ¿sí? Hace referencia al sentido de responsabilidad como, ¿sí?, entre comillas, un ingrediente esencial en la concepción de la dignidad humana, dada la presunción de que uno es una persona en la medida de que sus acciones, pensamientos y preocupaciones son dignas de respeto intrínseco, pues estas han sido elegidas, organizadas y guiadas de tal manera que tienen sentido desde un punto de vista particularmente individual. Pues qué bonito se escucha, qué lindo eso de que tenemos un ingrediente esencial que se llama dignidad humana, y que tiene que ver con el respeto intrínseco, ¿verdad? Pero dice MacLean, no obstante, a pesar de que dicha situación hace que la noción de dignidad humana resulte significativa, la idea que aún parece desprenderse de dicho término no hace referencia, sino a la capacidad de actuar y de pensar en forma racional. Pues sí, finalmente el Consejo Nuffield de Bioética lo único que hizo fue jalar el concepto de dignidad humana de los renacentistas, ¿verdad? Sí, todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, tiene dignidad. Pues sí, nada más que estamos a 350, 400 años de eso, ¿no? Características centrales, dice McPhil, enunciadas en relación con el principio de respeto a la autonomía. O sea, ¿para qué otra vez la dignidad, no? Bueno, vean ustedes el cierre, ¿ok? Dice, ¿por qué entonces tantos artículos e informes insistentemente apelan a la noción de dignidad humana como si significara algo más trascendental que el respeto a las personas y su autonomía? Una posible explicación son los innumerables fuentes religiosas que hacen referencia a dicha noción, especialmente, aunque no exclusivamente, los textos de la Iglesia Católica. Sin embargo, queda claro por lo pronto que estas fuentes religiosas no pueden explicar nada sobre el cómo y el por qué la dignidad ha llegado a ocupar un lugar en la literatura laica de la ética médica. Tampoco podría explicar dicha situación la prominencia del concepto en los textos relativos a la cuestión de los derechos humanos, pues solo una minúscula parte de la literatura en la ética médica dedica su atención al análisis de los vínculos entre salud y derechos humanos. Ya. Finalmente, dice MacLean, esto, agárrense de sus sillas, ¿verdad? Finalmente tenemos que poner de relieve el hecho de que, aunque la etiología de la cuestión, ¿sí?, siga siendo un misterio, su diagnóstico es bastante claro. La dignidad es un concepto inútil en el campo de la ética médica y puede ser eliminada sin ninguna pérdida de contenido. Perdón, no sé si quité el texto y querían volver a leer la última parte, ¿verdad? Sí. Tenemos que poner de relieve el hecho de que aunque la etiología de esta cuestión siga siendo un misterio, su diagnóstico es muy claro. La dignidad, voy a quitar esto y nada más voy a dejar esto. La dignidad es un concepto inútil en el campo de la ética médica y no puede ser eliminada sin ninguna pérdida de contenido. Bueno, sí. ¿Es acaso la dignidad un concepto inútil, ¿verdad? ¿Y será acaso entonces
la gran autonomía moral, el desarrollo moral de la autonomía en la capacidad de tomar decisiones, la que nos va a dar posibilidades para quitarnos todas estas imposibilidades de angustia. ¿Ya? Por eso es que le estamos dedicando, bueno, le dedicamos prácticamente ahorita la primera par de horas, ¿verdad? A darle de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Porque, caramba, parece ser que la autonomía es la señora de la modernidad, ¿no? Esto, señora entre comillas, ¿verdad? No quiero, dije señora en el sentido de la grande, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren ustedes le ponemos suegra y así no nos peleamos, ¿verdad? ¿Sí? La autonomía es así como la suegra, ¿verdad? La suegra, que siempre está al pendiente, como diría la canción, para bien o para mal, ¿verdad? Pero siempre está pendiente ahí. ¿Pendiente de qué? No tengo la menor idea. ¿Para qué? Tampoco tengo la menor idea. ¿Por qué se mete? No tengo la menor idea. ¿Por qué no se mete? Tampoco tengo la menor idea. ¿A quién quiere? Pues si es al hijo lo quiere, si es a la hija la quiere, si es al nieto lo adora, si es a la nieta la adora, ¿verdad? Siempre está metida, ¿no? Nunca se quita, aparece por todos lados, siempre tiene algo que decir, ¿ya? Más o menos, déjenme utilizar esa maltrecha figura de entrecomilladas, desde luego, ¿verdad? Yo tuve una suegra maravillosa, entonces pues por eso no me suena mucho, pero de la suegra, la autonomía es como este ente que vino para quedarse, ojo ahí, ¿verdad? Hasta que no encontremos otra cosa, ¿sí? En la transición precisamente de la dignidad a el ejercicio de los derechos. Ahí es en donde está la gran discusión. Por eso es que tomamos, ¿verdad? Estamos buscando una hoja, bueno, aquí una libreta, tomamos el consentimiento informado como el gran instrumento, ¿verdad? Porque ese es el que nos arropa y nos arropa a ambas partes, ¿no? Muy bien, sí. Dice Suyapa, déjame leerlo aquí. Bueno, primero decía Adriana, perdón, ok. También se ve como clínicos, dice Adriana Lara, ¿verdad? También se ve como clínicos necesitamos más apoyo legal de las instituciones correspondientes y podría ser el DIP con la cuestión de la adhesión familiar. Pues sí, son estos organismos que están para defender a todos, ¿no? Sí. Y luego Susana comenta la formación desde pegado en la práctica de la ética y bioética es importante. Enseñamos teoría, pero no se reconocen los conflictos en la práctica. Pues sí, mi estimada Suyapa, ahí estamos en un problema muy serio, ¿no? La modernidad tiene un gran hiato, vamos a decirlo así para que no se oiga feo, ¿verdad? Tiene una gran fractura la modernidad y es precisamente que sus principios son formalistas. Son formalistas. Nunca al otro como medio, sino siempre como fin en sí mismo. ¿Y qué significa fin en sí mismo? ¿Y dónde están los límites del medio? ¿Verdad? Yo para ustedes, para mí, son un medio. Pues sí, yo para ustedes soy un medio. Ah, pero tengo dignidad porque yo también soy un fin en sí mismo y ustedes me reconocen. ¿Ya? Y ustedes para mí son un fin en sí mismos y yo también les reconozco. ¿Por qué? Y la única cosa que nos dice Kant es porque ni ustedes ni yo tenemos precio. Por eso somos fines en nosotros mismos. Pero ¿qué significa no tener precio, verdad?
¿Qué significa no tener precio? Entonces, pues, estamos en una discusión interesante, ¿no? Sí. Con muchísimo gusto, David, por favor. Muchísimo gusto. Perdón, no vi. Adelante, David. Ya, tomando en cuenta la exposición que me encantó y las palabras clave, autonomía, ser humano, dignidad, va un padre esta semana y va con la esposa y me empiezan a cuestionar que por qué damos medicamentos en psiquiatría. Y ya les doy toda la explicación. Mi asistente me saca el expediente y fue conmigo en agosto del 2019. En ese entonces tenía 16 años, el muchacho, el hijo. En ese momento yo no le di ningún medicamento. Lo puse como posible trastorno esquizoide de la personalidad, porque era muy aislado, no quería convivir con las personas, siempre estaba retraído. Y yo dije, bueno, tengo que conocerlo antes de darle cualquier medicamento. En una sola consulta no puedo llegar a un diagnóstico, al menos en mi especialidad. Sí, sí. Llegan esta semana y me empieza a cuestionar que si los medicamentos no causan alteración en el cerebro. Y yo dije, bueno, pues no, al contrario, son para servir. Total, estaba muy molesto el señor. Y dije, oiga, pero usted está molesto. Dijo, no, no estoy molesto. Dije, y está la señora, y me volteé a ver y dije, bueno, ¿qué está pasando? Dijo, no, es que lo llevamos con un psiquiatra en Monterrey y le dio tal medicamento, perfenacina, que es un antipsicótico. Y no nos gustó, porque estaba más callado. Y luego lo llevamos con otro psiquiatra en Monterrey y le aumentó la dosis. Y luego aquí en Saltillo y le aumentó la dosis. Y lo veía cada vez peor. Dije, bueno, es que a mí no, o sea, ¿por qué vienen conmigo si yo no le puse el medicamento? Por eso, porque usted no le puso nada. Dije, sí, porque tenía primero que conocerlo. Digo, eso de la dignidad humana y todo eso, ¿no? Pero luego, muy molesto, yo le puse, le regalé una cortesía de un aparato que tengo que se llama estimulador magnético transcranial y que sintió muy a gusto en agosto del 2019. Mi pregunta es, y ahora le está empezando a quitar él solo el medicamento y que lo ve mejor, pero se pone muy agresivo. Entonces, ¿qué opina usted, doctor? Dije, pues es que, digo, yo no voy a opinar nada. O sea, si no es mi paciente, ¿cómo quiere que yo haga algo? Digo, se lo voy a canalizar a un psicólogo. Y se lo canalicé. De hecho, Yair es el psicólogo que está ahí conmigo en la consulta privada, que es participante aquí. Y lo vio ayer. Y Yair tenía 3 años sin fumar. Y me pidió un cigarro. Y me empezó a platicar del caso. O sea, es tan complejo porque yo veo que el papá es el que anda mal y el muchacho ya 18 años. O sea, ¿qué va a pasar ahí? O sea, el muchacho tiene ya pues, sí, sus decisiones. Y al parecer se trata, al parecer, de un trastorno de ansiedad, de fobia. Entonces el muchacho por eso no salía de su casa. Por eso estaba recluido. Pero no sé por qué los psiquiatras le empezaron a dar, tendrá sus criterios propios ellos también, pero aquí es, tomando en cuenta esta clase, esta ponencia, ¿qué opina usted? ¿Qué opina la raza? O sea, porque ¿hasta dónde podemos nosotros decir, dale este medicamento y el padre obedece al doctor? Porque en teoría el doctor es el que sabe. Eso es como para una demanda. Ahora sí, gracias, digo, quisiera que... Oye, David, me encantó que hayas puesto esto exactamente cuando se terminó la sesión, man. Sí. Porque si lo hubieras puesto al principio de la sesión, esto hubiera sido otra historia, definitivamente. Pues me inspiró Kant. No, pues sí, es que
yo lo único que puedo decir, mi querido David, es que cuando entramos al ámbito de la dignidad humana y queremos salvaguardar la dignidad humana, nos encontramos con una pared enorme, ¿sí? Una pared enorme, un muro de contención que se llama autonomía. Mira, no te estoy respondiendo nada, ¿verdad? Solamente quiero decirte que pues tanto, digo, yo no soy nadie para decir nada también, ¿verdad? Pero qué difícil, qué insondable nuestra singularidad, nuestras historias personales, ¿no? Y a veces cómo las enredamos en nombre de la dignidad, ¿sí? Violentando la autonomía en el propio seno familiar. O sea, nada más ese viacruz, pobre chamaco, mano, es lo único que te puedo decir. Me dolió el chavalillo, ¿ah? O sea, trae un viacrucis de psiquiatras, ¿sí? Y trae una, perdón por la imagen, ¿verdad? Pero trae un viacrucis de psiquiatras y trae una cruz cargando el chamaco que se llama papá, man. Porque es al término del día, ¿verdad? El que le quita y le pone los medicamentos. ¿Con qué derecho? Quiero terminar con esto, David, y te le agradezco mucho. No con qué dignidad, porque él es totalmente digno, ¿verdad? Por ser su papá, ¿verdad? La pregunta es ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? Y bueno, pues te agradezco mucho lo que nos platicas, ¿no? Porque me da oportunidad de decir, pues lo que tenemos son los derechos. Y con eso empezaríamos la próxima reflexión, ¿eh? Lo que tenemos son los derechos, ¿no? Es lo que tenemos. Y por eso la autonomía es la espada, ¿sí? Que blande ahora todas las circunstancias. Más o menos. Oigan, por favor, David, por favor. Somos un colectivo y ahí vamos caminando y descaminando juntos, ¿verdad? Un par de detallitos, bueno, un par de detallitos. El primero es, no tenemos caso clínico, ¿verdad? Es decir, no hay tarea, por decirlo de alguna manera, ¿no? No puse caso clínico. Me pareció a mí, tengo 3 intervenciones, 3 módulos, que el haber hecho el análisis del caso clínico desde los personalistas y después haber hecho desde los principialistas, pues a mí me pareció que era suficiente para poder ahorita, ¿sí? No ponerles otro caso clínico, sino precisamente que salgan este tipo de cosas como las que menciona David. Ahora, quienes ponen sobre la mesa los casos clínicos son ustedes, ¿verdad? No soy yo como profesor, ¿verdad? Esa es una. Y la otra, me disculpo por los minutos, ¿verdad? Les digo, cambié de máquina, se me enredó el engrudo, pero aquí estamos, lo logramos rápido, ¿eh? Muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión para poder cerrar nuestras reflexiones sobre el valor de la autonomía, ¿ok? Muchas gracias, un abrazo. Chao. Gracias.